Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico de todos los días. Estamos reflexionando capítulo por capítulo, versículo por versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, o mejor dicho, capítulo 27, versículo hoy 21. Nos dice justamente, ya llevábamos muchos días sin comer. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo, compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Bueno, Pablo entonces aquí toma coraje, les llama la atención y les dice, bueno, la pepenaye se ya lleva, la anda pellapoy la sea. Pablo tiene mucha experiencia, eso hemos dicho y ya hemos reflexionado. Pablo no es un hombre improvisado, ciertamente que es una persona de mucho observar, es una persona, se nota, muy inteligente, que tiene capacidades sobre todo de raciocinar, ¿verdad?, sobre los mismos elementos de su propia observación. Y esa es la ciencia en síntesis, ya lleva. La ciencia es una observación continua y desde allí comienza a ver cuáles son las cosas repetitivas de acuerdo a lo que nosotros ponemos delante de ese hecho la reacción. Si siempre reacciona de la misma manera, entonces se va haciendo una fórmula. La fórmula que después, mejorando, desde la observación de las reacciones, de los hechos, entonces podemos decir que es una cuestión científica, ¿verdad? O sea, nosotros ponemos ante tal cosa, cuando interviene algo externo, entonces consecuencia, es siempre la misma. Bueno, entonces así también Pablo, porque Pablo es un hombre de viaje, es un hombre de embarcaciones, es un hombre de navegación. ¿Se acuerdan? En el versículo 10 dijo a sus compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Entonces él le echa un poco en cara esto. Les va a decir. El contexto histórico ciertamente nos sitúa en medio de una crisis, pero ya es una crisis total ahora del barco. Primero decíamos que se liberaron de las cargas, después ahora incluso de los aparejos, decíamos, es decir, de aquello que forma parte ya de la embarcación, forma parte del barco. Hasta de ellos ya están tirando todo, ¿verdad? Están tirando. Porque y para que eso se sienta cada vez más liviana la embarcación y ellos puedan por lo menos salvarse estando allí a la deriva. Entonces es un momento de crisis total en el barco. Y después de muchos días, porque asimismo te presentaba, primero decía,
al tercer día. Con sus propias manos arrancaron los aparejos del barco, puesto que durante muchos días no salió el sol, ni se veían las estrellas, estamos sin rumbo, quiere decir, mientras una gran tempestad estaba sobre nosotros. Fuimos perdiendo toda esperanza. Como decíamos, esto no es perder de una manera continua o de una manera, vamos a decirle así, medio hasta programada, sino que esta es una falta de esperanza, pero arrancada en un instante, ante el miedo, ante la sorpresa de encontrarse con una tormenta así. Y después el 21 nos decía, ya llevábamos muchos días, ya habían tirado todas las cargas de las embarcaciones, entonces se quedan también sin comer, no hay ya nada que comer. Y es ahí donde Pablo va a llamarles la atención. Se levantó Pablo en medio de ellos y les dijo, compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Bueno, aquí siempre tenemos que mirar desde dos puntos de vista. De un punto de vista del contexto histórico, sea Emma Curipm, desde mi experiencia, Tama se ha viajado para operar la icuajina cuico anda y pone cuidaña de ella pues le dije bien aquí a este centurión de la corte augusta llamado Julio, sea Emma Curipm, o en Duma veía el maquinista, el capitán, en fin, lo que está al frente de la embarcación, y ese Julio le hizo más caso a ellos cuando penaisere esa es la primera interpretación directa, pero también vamos a ver después desde el sentido teológico lo que significa esto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este era el momento en el que el Vaticano declaraba oficialmente la sede vacante. Los apartamentos pontificios, así como la habitación del Papa en Santa Marta, quedaban sellados. Se trata de un rito en el que, de manera simbólica, lo que se garantiza es que todo lo que pertenece al Papa, así como los documentos, queden guardados bajo seguridad. Estaban presentes el cardenal Pietro Parolin, el sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, y Kevin Farrell, el camarlengo. De hecho, si en alguien cae el peso de la responsabilidad en la sede vacante, es en él. Es de los pocos puestos que no cesa tras la muerte del pontífice. Su labor es la de administrar los bienes de la Santa Sede hasta la elección del nuevo Papa. Kevin Farrell fue elegido directamente como camarlengo por Francisco, y esta fue su reacción cuando el pontífice argentino le comunicó su decisión en 2019. Para ser honesto, nunca había pensado en algo así. Confieso que en realidad ni siquiera sé todos los detalles de lo que hace un camarlengo, pero estoy seguro de que alguien me enseñará y me dirá exactamente lo que tengo que hacer. Hasta el momento, Kevin Farrell era el prefecto del dicasterio para los laicos, familia y vida. Ahora ha pasado a ser momentáneamente jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Francisco dejó por escrito las pautas de cómo quería que fuese su sepulcro. Es lo que se ha desvelado en su testamento espiritual que se hizo público tras su muerte. Él mismo lo firmó en Casa Santa Marta el 29 de junio de 2022. El pontífice quería que su tumba fuera lo más austera y sencilla posible.
Pidió que sea en la tierra, sin decoración, y que lleve una única inscripción que ponga Franciscus. Como él mismo adelantó, no quería ser enterrado en las grutas vaticanas, sino en Santa María la Mayor, en concreto muy cerca de la Capilla Paulina. El motivo es la gran devoción que le tiene a la Salus Populi Romani, la patrona de Roma. Ya iba a rezar cuando era cardenal y como papa siempre pasaba antes y después de cada una de sus salidas del Vaticano. De hecho, en cuanto salió del hospital, fue a dejarle flores a la basílica. También fue una de sus últimas salidas esporádicas mientras seguía la convalecencia que le pautaron los médicos. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Era el mayor de 5 hermanos. Sus padres fueron emigrantes italianos. Su padre era contador y su madre ama de casa. Io ho una grande allergia all'economia perché papà era ragioniere e quando non finiva il lavoro in fabbrica lo portaba a casa el sábado, domenica, con quei libri. Decía que fue su abuela, que se llamaba Rosa, quien le habló de Dios. Era muy pequeño, pero ya tenía planes de futuro. È cambiata l'idea, ovviamente, ma la tua domanda, quando era piccolo, io pensavo diventare un macellaio, mi piacerebbe. Él mismo explicó cómo un día repentinamente decidió hacerse sacerdote. Tenía 17 años. E prima di andare alla festa sono passato alla parrocchia dove andavo e ho trovato un prete che non conoscevo e ho sentito la necessità di confessarmi. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiato. Io non ero lo stesso, avevo sentito proprio come una voce, una chiamata. Ero convinto che io dovevo diventare sacerdote. A los 21 años tuvo una seria infección y le extirparon unos ganglios en el pulmón. Eso tuvo importantes consecuencias en su vida. Volevo diventare missionario e quando io studiavo la filosofia ho scritto al generale, la teologia, ho scritto al generale che era il padre Arrupe perché mi inviasse al Giappone o altra parte. Ma lui ha pensato bene e mi ha detto con tanta carità: ma lei ha avuto una malattia al polmone, quello non è tanto buono per un lavoro tanto forte. E sono rimasto a Buenos Aires. Se hizo sacerdote en 1969 y fue provincial de los jesuitas durante los años de la Guerra Sucia en Argentina. Dicen que durante aquel periodo organizó una red clandestina de ayuda. En 1997 se convierte en arzobispo de Buenos Aires y en 2001 Juan Pablo II le nombró cardenal. En 2011 Bergoglio presentó a Benedicto XVI su renuncia como arzobispo, puesto que había cumplido la edad de jubilación. Sin embargo, el 13 de marzo de 2013, en el segundo día del cónclave, fue elegido el primer papa americano de la historia. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Escogió el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, para poner a los pobres en el centro de su pontificado. La vida de Jorge Mario Bergoglio cambió por completo al empezar a ser papa. Lo que no cambió fue su cercanía, su sencillez y su mensaje de misericordia, que han marcado también su pontificado. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo, en este caso, 21. Ya llevábamos muchos días sin comer. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo: compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Aquí hay varios elementos. Primero, si me hubieran escuchado, Pablo le está pidiendo un poco de reflexión también, a pesar de que están en una situación difícil. Pero quiere decir que es un poco formal ahí. Pablo ya la anda pejendo y ustedes piensan que yo no tengo experiencia. Si hoy estamos a viajar, y seguramente que todos también ya le conocían a Pablo en esa embarcación, porque eran tantos días de viaje que estaban ahí todos juntos, encerrados en esa embarcación. Yo topay, una u otra cosa de lo que ellos vivían. Entonces, o compartí yo cuáibe. Pero, queridos amigos, aquí ciertamente que ellos ya están muchos días de tormenta y peor todavía, hambre y miedo que dominan en la vida de ellos. Hambre, como papá en él y carga. Miedo, la tormenta y que no cesa. Durante muchos días, dice, ya no veíamos más ni el sol ni las estrellas. Y por lo tanto, la tripulación, queridos amigos, en esta circunstancia se ve desesperada. Se ve desesperada, nos desespera. Espera, esperanza. ¿Se dan cuenta? Hasta el pis, decíamos, ¿verdad? El pis, es decir, la esperanza se nos fue arrancada. Yo le doy botar. Pero mañana y vamos perdiendo la fe. No, sino que dice nuestra propia esperanza fue arrancada por esta situación. Ya no estamos esperando salvación, quiere decir esto. Nos dominan el hambre, nos dominan el miedo, que nos dominan siempre. Ahora, la tribulación, queridos amigos, está desesperada y Pablo, que está prisionero, pero profeta entre paganos, toma la palabra. Pablo es el que comienza a hablar. Lucas refleja aquí no solo los eventos, sino una lectura teológica de la misión paulina. Queridos amigos, esto es interesante porque Pablo se pone a hablarles. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo, ¿se dan cuenta? Son expresiones, hasta incluso podemos decir, expresiones litúrgicas. Jesús que se levanta, Jesús que se pone en pie para predicar o lo que sea, ¿verdad? O cualquiera de estas expresiones que nos dan a entender el levantarse, el dar un paso hacia adelante. Pablo también se levanta. O sea, Pablo tampoco se deja amilanar por las situaciones de sufrimiento y de dificultades, ¿verdad? Y se pone a predicar, a hablarles. Por eso decíamos que este es un reflejo del aspecto teológico de una lectura de Lucas, una lectura más bien de la misión paulina. Pablo que se levanta, Pablo que no tiene miedo, Pablo que anuncia, Pablo que dice la verdad. Piensen en Duya lleva. Todo esto que nos está pasando de esta tormenta no nos hubiese sucedido. Bueno. Es como decir, se abre la tendota, se animo y goan a beber no debe. Así que van a apoyar y mítame, dame chachá en la cola porque pena pendusei. Pero ¿a qué se está refiriendo? ¿Será que se refiere simplemente al no escuchar la voz de Pablo o la voz de Dios? Porque en síntesis Pablo está representando a esa voz de Dios. Y entonces dice, pena pendusei. Es lo que pasa normalmente en nuestra vida. Cuando un Pablo, es decir, cuando alguien nos quiere predicar a Jesucristo y nos quiere ayudar a no meternos en problemas,
en situaciones que después nos llevarán a una mayor tormenta y a una mayor deriva en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas. Como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo,
cargar tu Avón. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al Avón en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el Avón de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el Avón es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi Avón, sino que lo confesé y tú cargaste el Avón de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su Avón. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el Avón de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Entusiasmada y estoy viendo cómo se mueven esas cortinas. Qué incertidumbre que le han puesto, qué misterio, ¿no? Efectivamente estamos viendo cómo se abre esas cortinas que se han instalado y estamos a punto de ver, vamos a escuchar un momento cómo se vive este momento. Una explosión de júbilo. Habemus Papa. Ahí está, Jorge Bergoglio. Paraguay espera al Papa. Paraguay se prepara para que sea la mejor visita que el Papa Francisco va a realizar. Del corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní. Hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita, que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos
desafía que actuemos con verdad. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Paraguayete, Puyapimbarete omo pu abañanereta, tu pasión yangareko ñandereje, Hacacupe huive, ñandero basa. La juventud paraguaya, alegre y pujante, hoy sale a las calles a anunciar a Jesús. Hacer el lío nos dijiste, ya aquí estamos, querido Papa Francisco, somos tu juventud. Y siendo protagonistas, avanzando sin temores, confiando en el Señor. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo 22. Habíamos dicho, ya llevábamos muchos días sin comer, entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo: compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Este es el versículo 21. Desde un sentido bien exegético, mirando las palabras, mirando las frases que dice aquí,
mucho tiempo sin comer, mucho tiempo. Poles asitías, la mucho sin comer, mucho tiempo sin comer. No es solo entonces, queridos amigos, aquí el sentido de un ayuno físico, sino que representa más bien un vacío espiritual y existencial. Ustedes no me quieren escuchar, ustedes no quisieron escucharme. Estas son las consecuencias porque nos metimos. Claro, yo también estaba preso y yo gran cosa no podía hacer. Pero tomar decisión ayer. Ahí Julio con el que estaba al frente del timón y el encargado, el capitán de la embarcación. Pero ya aquí va ahí la situación, viento otoñal, cerca de invierno, puede haber tormenta, puede haber dificultades. Yo, mis propios ojos y mi propia vida lo han visto y yo conozco eso. Pero no la Pablo, de verdad. Entonces, queridos amigos, representa más bien un vacío espiritual y un vacío existencial. No nos interesa tanto escuchar o saber lo que nos está diciendo este hombre. Ahora, en el mundo bíblico, el ayuno puede ser signo de penitencia o puede ser signo de juicio. Penitencia o juicio en el mundo bíblico. Así es que el ayuno es importante, porque opea la ñandé ya decita la mojina lleva ñañe moiña de en ayuno. Pero ¿por qué eso, queridos amigos? Porque el ayuno tiene la simbología y de por sí también tiene su influencia en la vida del hombre. Entonces de estar siempre más despierto, más abierto. Entonces esto te lleva a entender. Es un signo de penitencia, es un signo de juicio. El hambre aquí expresa la falta de dirección. El hambre. Yande varias pamas, entonces quiere decir, queridos amigos, que aquí encontramos, escuchen bien, el hambre es signo de dirección. Yande oigo ave ñañemongueta lleva de hambre cero. Bueno, muy bien, hambre cero. Moña mongaruta la mitad cuera, escuélame ñamongaruta la mitad cuera. La escuela ñande ya igual bona ya bebé ya estudia, ya garuamos. Entonces, aquí, si se expresa el hambre de una sociedad, o el hambre de unas criaturas, o el hambre que pasa a nuestros hijos, entonces te está indicando, dice, el hambre indica la dirección, expresa la dirección, pero sobre todo en una manera realmente cero, ¿verdad? Cero, porque falta de dirección, realmente a cero al cuadrado, porque es falta de dirección. Si hay hambre en tu sociedad, si hay hambre en las familias, si hay hambre, ¿verdad? Nuestros chicos no tienen qué comer, etcétera, etcétera. Y como decía un diputado, la derecha no vayan de mitad cuera, la imboriajú, vare han dicho tío, sumado, restado, multiplicado. Y bueno, te felicito, señor diputado, pero no te felicito que ponga de comer a la gente en la escuela. Lo que tenés que hacer es solucionar el problema en la familia. Va a ser el problema, va a ser la joga, va a ser la joga. Yo recuerdo después otro me decía, ¿verdad? Eso es para criticarme, ¿verdad? Enseguida. O en Dubla sea en la televisión, pero en Dubla es la reflexión me dice, usted padre no sabe, disculpe, con mucho respeto le digo, ay por nada, ya yo respetar y está bien, pero dice, usted no sabe la realidad. Siendo ahí cuál es la realidad. Sí, siendo ahí cuál es la realidad. Bueno, usted no sabe cuál es la realidad. Que hay mucha gente que necesita, que esto, que aquello, y que hay, que, etcétera, etcétera. Que usted, si le da, dice, esa plata, a los padres, etcétera, etcétera, después ellos usan en caña, usan, ¿cierto? Puede ser confesión, y estoy escuchando la conciencia incluso del que viene a confesarse. Bueno, pero no termina ahí, queridos amigos, porque como queriendo decir, nosotros no podemos ayudar a la familia porque hoy puro guaypates y cuál es la plata, la orero me enchubeguera. No, mentira. Entonces quiere decir que lo que falta también tenés que vos solucionar el aspecto de la educación.
la educación. Pero educación que no es solamente ir a la escuela. Educación se hace a través del ejemplo. Anila ñande mondabe, anila ñande yapua. Porque si vos me estás diciendo, yo le doy la plata a o mondata, doy puruta para otra cosa, quiere decir que ese papá y esa mamá también están corruptos. Entonces quiere decir que tenemos que dar educación también a nuestro pueblo. ¿Y cómo le vamos a dar? Y vamos a hacer las cosas bien a través de los medios de comunicación, a través de programas verdaderamente donde dirigimos y ayudamos a la gente a educarse. Todo tiene que ver con todo, ¿entiendes? Ahí la haremos garujahuerente, upevere solucionata la problema. No, ven a solucionar. Estás creando más problemas, porque sabemos también que después vos le das a quiénes son los que le van a dar de comer a esa gente. Jalane amigos, cuélane empresa, cuela o lo que sea. Japea maná. En el síntesis, eres mondajan de ahí, ¿entendiste? Así es que, queridos amigos, tenemos que ir a la raíz. Y la raíz de todo es sacar de nosotros todo lo negativo. Pega con la Pablo a ver y añade. Esto nos está diciendo que el hambre aquí expresa la falta de dirección. Falta de dirección de tu conciencia. Falta de dirección hacia la honestidad y el hacer bien las cosas como se tiene que hacer. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Su modo de presentarse al público tras la elección fue el primer mensaje. Apareció de modo sencillo, sin muchos de los tradicionales atuendos pontificios. Se presentó como obispo de Roma y, por último, pidió la bendición del pueblo. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Al día siguiente realizó un gesto sorprendente. Fue a pagar personalmente la estancia en la residencia donde se hospedó durante las congregaciones generales precónclave. Ha recogido sus maletas, ha saludado a los de recepción y ha pagado la factura. Quería ser un buen ejemplo. Después volvió a Santa Marta. A lo largo de estos años, Francisco ha demostrado que sabe hacer reír. Sono battute. Y que también sabe conmover. En esta parroquia de Roma causó emoción la escena del abrazo del Papa a un niño que rompió a llorar cuando preguntó a Francisco si su padre, ateo y recientemente fallecido, estaba en el cielo. Los niños protagonizaron varias escenas divertidas junto al Papa, como este que durante un evento público no temió acercarse a Francisco. La cercanía del pontífice argentino se hace notar también por teléfono. El Papa tomó por costumbre llamar personalmente a muchas personas que dejan su teléfono en las cartas que le envían, aunque luego no respondan a la llamada, como fue el caso de unas monjas a quienes Francisco tuvo que dejar un mensaje en el contestador automático. ¿Qué andan haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. Las quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios la bendiga. Sus viajes también fueron fuente de escenas conmovedoras, en algunos casos duras, como durante esta visita a un campo de refugiados en Lesbos. Tampoco pasaron desapercibidas sus constantes peticiones de perdón, sobre todo por los abusos cometidos por clérigos. Ayer estuve reunido con 8 personas sobrevivientes de abuso de poder, de conciencia y sexuales. Recogiendo lo que ellos me han dicho, quisiera poner delante de la misericordia del Señor estos crímenes
y pedir perdón por ellos. Francisco también lloró en público. No pudo esconder su emoción al dar la bienvenida a los obispos de China continental que por primera vez podían participar en un sínodo. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. Y no ocultó sus lágrimas de dolor durante este homenaje a la Inmaculada, frustrado por la incapacidad de encontrar un camino para la paz en Ucrania. Avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Señor. De hecho, para pedir el fin de los conflictos, al Papa no le importó hacerlo de rodillas o incluso besar los pies de los líderes enfrentados, como fue el caso de Sudán del Sur. Sus gestos a lo largo de su papado han sido innumerables, aunque algunos focalizaron la atención mundial. Fue el caso de la bendición Urbi et Orbi que impartió desde una plaza de San Pedro vacía a inicios de la pandemia, en su momento más crudo y ante la incertidumbre del futuro. La agenda de sus últimos años también fue todo un mensaje de cercanía. Durante el jubileo de 2025 redobló sus encuentros públicos y estaba presente en ellos, aunque no pudiera respirar. E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchiti non posso ancora. Spero che la prossima volta possa. A pesar de no poder caminar y de arrastrar durante meses sus problemas de respiración, el pontífice argentino no quiso renunciar a viajes como el que hizo al sudeste asiático u Oceanía. Allí, con 87 años, hasta se le pudo ver subiendo este avión militar para visitar una región remota y estar cerca de los misioneros y de las comunidades católicas más alejadas. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Las reuniones precónclave de 2013 terminaron con un propósito claro. Para conectar con el mundo, el nuevo Papa debería traer frescura, cercanía, pero al mismo tiempo se necesitaba una persona decidida para reformar la curia y prevenir la corrupción. De hecho, la falta de transparencia favorecía prácticas ilegales que no hacían más que reforzar la idea de que el Vaticano era un lugar de corrupción escondido tras un mar de sotanas. Francisco, de hecho, encargó a unas auditorías externas analizar los balances del Vaticano y el resultado parecía no ser satisfactorio. Los revisores indican al Papa la situación que podemos resumir en esta frase. Hay una casi total ausencia de transparencia en los balances de la Santa Sede. No olvidemos que el Vaticano es una realidad donde no estaban acostumbrados a someterse a controles financieros, por lo que había una natural desconfianza y resistencia a nivel cultural. Además, a Francisco le bastó esperar unos meses de Papa para ver en los medios el arresto de un oficial de la Curia supuestamente implicado por una operación de lavado de dinero. Noi abbiamo questo Monsignore in galera, credo che ancora prosegue in galera. Non è andato in galera perché si assomigliava alla Beata Imelda precisamente, no? Non era un beato, no? Sono scandali quelli, fanno male. A lo largo de su pontificado, Francisco consiguió culminar una reforma económica para reforzar los controles internos y prevenir las prácticas que llevaban a malgastar los recursos económicos del Vaticano. Esto llevó a reforzar el sistema judicial, que fue puesto a prueba durante el proceso de Londres, el llamado Sloane Avenue. En esa calle inglesa, la Secretaría de Estado hizo perder sumas millonarias en la compraventa de un inmueble.
Los responsables de la mala gestión fueron juzgados, aunque la independencia del Poder Judicial quedó en entredicho, porque el propio jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa, castigó a uno de los imputados antes de que empezara el proceso. Además, durante el proceso salieron también a la luz la falta de medios de la magistratura. Para una investigación de tales dimensiones, se demostró que los medios eran bastante reducidos, lo que hizo que todo se volviera un poco pesado durante el proceso. Los tiempos se alargaron mucho con respecto a lo que podía durar de por sí. Muchas de las reformas económicas ya habían sido iniciadas por Benedicto XVI gracias a la entrada del euro. La Unión Europea aceptó que Roma usase el euro si se sometía a los exámenes de transparencia al que son sometidas las entidades financieras de los países miembros. Estas medidas ayudaron a detectar, por ejemplo, algunas prácticas sospechosas de lavado de dinero. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 21. Ya llevábamos muchos días sin comer. Vea la semana hay una huila, ya te lleva la hambre cero. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo: compañeros, si me hubieran, viste, esto que es interesante, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Es decir, vea, la hambre aquí expresa una falta de dirección, decíamos, falta de dirección. Moto para la yaguataseina, para la solución hacia la vida de la sociedad. Tanto en un sentido literal, ¿verdad?, como también espiritual. La nave, la nación, la embarcación que está sin rumbo, es figura del hombre sin Dios. Esto, queridos amigos, es como que metemos el dedo en la llaga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que si tomamos estas determinaciones y levantamos ahí como marioneta, ¿verdad? Ya botas agua, pero de cosas absurdas, porque no somos capaces de reflexionar. Honorables. ¿Honorables en qué, verdad? Si es que vamos a ser honorables porque buscamos el bien, de que no se utilicen mal los bienes y los recursos de una nación, que tiene que utilizar sus bienes, sus bienes, porque es de todos, res pública. Entonces, queridos amigos, justamente estos bienes hay que rumbear, es dirigir, moto bajota, y que no vaya y termine en situaciones, ¿verdad? Pro bolsillo ya es de verdad. Entonces, la nave sin rumbo, una familia sin rumbo, es el símbolo, es la figura del hombre sin Dios. La nave sin rumbo es imagen de un hombre que no le tiene a Dios. O rumbea, ojo, la oscuridad, ¿se acuerdan que estuvimos hablando anteriormente? Doroje Shabei dice al sol, Doroje Shabei las estrellas, ña rumbeante. Y entonces, esto nos va a llevar a cualquier lado. Se mandó mala capitana entre Lomita y nosotros, ¿verdad? Cuando jugábamos partidos, 9, 10, 11, 12 años, pecaliente o lo que sea, o en la canchita ahí, o si no en el patio, ¿verdad?, del colegio, que nos íbamos a full, bebé. Entonces, mala capitana, más la elegí. O rumbear pelota de punta carayaro, mío, chutar pelota de punta carayaro, mira la capitán. Fíjense, la capitán.
pero chutado, donde hay mova pelota y bate lo que sea, pero barete veo chutado. Entonces lo mitad te coquille para cojan a poner ahí lo mitad. Y claro, porque de vez en cuando le da de punta que allá, alguna vez ya acertado me que la gol. Entonces pega la capitán. Bueno, queridos amigos, esto es importante que nosotros veamos un poco, porque Pablo dice aquí, entonces Pablo se puso de pie. Esto también es una expresión muy importante, el ponerse de pie, el levantarse. Esto quiere decir que ante las situaciones de peligro y de tormenta, alguien tiene que confrontarse con la tormenta, con la crisis, con todo lo que significa negatividad. Alguien tiene que ponerse a luchar y a parar esa tormenta, a dirigir esa tormenta. Y entonces Pablo se pone de pie, dice, estaceís, Paulos, estaceís, ponerse de pie, levantarse, ¿verdad? Para luchar contra la tormenta. Este verbo, staceís, implica firmeza. Firmeza. Y eso también nosotros sabemos muy bien. Estos son elementos antropológicos. Dentro de una antropología religiosa lo vamos a entender bien. A ver un poco, piensen un poco. Eres guapuina, bebé, allá. Eres guapuina. Harechamo, he tenido más carne, y nada tenta, y nada de guapu, a ver, nada de guapu, tereré, haré mañana, ese, más carne, y no. ¿Qué hace en un momento? Ya de toro, mañana, vaya, vos. Haré pu, se levanta, se pone bien. A una vez, es interesante, porque una vez antes, haré pu, haré, reñembo, lleva, pero otro derechado mañana ya, o timboma, porque se haré pu, amajal. O sea, Pablo que se pone de pie significa una firmeza ante ciertas situaciones que se nos presentan en la vida. No es solo ponerse entonces, viste, pie, de pie, solamente así físicamente, sino que es una actitud, ponerse de pie, como para luchar, como para luchar y como para contraatacar a esa tormenta que se me está presentando. Entonces, queridos amigos, esto es un acto también del profeta, ¿verdad? Que se levanta para hablar en el nombre de Dios. Eso lo encontramos incluso en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Se le ve al profeta que se pone de pie. Ahora entonces, queridos amigos, teológicamente podemos entender que en medio de ese caos, en medio de esa tormenta, Pablo aquí, el hecho de levantarse Pablo, se convierte en la voz profética. Y si nosotros estamos imitando a Pablo, quiere decir que también nosotros vamos a ser profetas en la medida en que ñañembo, porque sabemos que esto es lo que nosotros necesitamos hacer para cambiar la vida. Y esta es la figura tipológica de Cristo, ¿verdad? El hecho de ponerse de pie para afrontar el mar agitado, los problemas que encontramos y sobre todo para calmar a los discípulos, calmar a la gente, porque aquí está Cristo, que es esa barrera, esa muralla ante la crisis. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y gusto vamos a continuar todavía este versículo 21, muy interesante. Ya llevábamos muchos días sin comer, entonces Pablo se levanta en medio de ellos, se levanta, dijimos. Compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Volvemos la próxima y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.